¿Qué tal? Buenos días a todos. Deseamos que hayan tenido un muy buen inicio de día, porque así va a ser. Vamos a proceder con nuestro segundo día de actividades de este segundo Congreso de Derecho Administrativo. El derecho administrativo es la rama del derecho que se encarga de la regulación de la administración pública. Se trata, por lo tanto, del ordenamiento jurídico respecto a su organización, sus servicios y sus relaciones con los ciudadanos, herramientas fundamentales para la correcta y eficiente actuación del gobierno y de sus ciudadanos. A nombre de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a través de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y de su Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales, CIJUS, les damos a todos ustedes la más cordial bienvenida al segundo Congreso de Derecho Administrativo, la justicia en tiempo de pandemia COVID-19. Esta mañana tengo el gusto de presentar a una gran persona que nos ha estado acompañando todo el tiempo, el anfitrión de este Congreso, y me refiero al doctor Javier Eliot Olmedo Castillo. Bienvenido, doctor. Para conocimiento de nuestros asistentes, les voy a pedir de favor que hoy, para efectos de la asistencia, puedan registrar su nombre con mayúsculas, minúsculas, los acentos y agreguen su correo electrónico para efectos de la constancia. Posteriormente, esta les será mandado. Con una sola vez que lo hagan es más que suficiente. No lo hagan por sesión. Al término de la conferencia del doctor Eliot, ustedes pueden también por el mismo chat anotar su pregunta para que él la pueda responder de manera oportuna. Presento al doctor Javier Eliot Olmedo Castillo. Él es doctor en Derecho por el Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán. Cuenta con estudios de doctorado en Economía y Empresa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Rovira i Virgili, Cataluña, España. Es maestro en fiscal por la Universidad de Guanajuato, contador público y licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Profesor investigador de tiempo completo, adscrito en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de esta Casa de Estudios. Es director general del Despacho de Asesoría Fiscal AFC, Servicios de Consultoría Empresarial, Sociedad Civil. Presidente de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales, Asociación Civil ANEFAC, Delegación Michoacán. Doctor, su tiempo es hasta las 10 de la mañana, 5 minutos antes le haremos una señal para que pueda ir concluyendo y posteriormente tener la sesión de preguntas y respuestas. Para esto también les queremos comentar nuestra jornada del día de hoy va a ser hasta las 8 de la noche. Entonces vamos a tener un receso al mediodía para que puedan tener su comida libre. Posteriormente regresamos a las 4 de la tarde e iremos concluyendo a las 8 de la noche aproximadamente con nuestra ceremonia de clausura. Doctor Javier Eliot Olmedo, entonces le damos la más cordial bienvenida. Su tiempo a partir de este momento es hasta las 10 de la mañana, 5 minutos antes le haremos una señal para que pueda ir concluyendo y posteriormente tener el periodo de preguntas y respuestas. Su tema, el aseguramiento precautorio de cuentas bancarias y su defensa vía amparo indirecto durante la emergencia sanitaria. Doctor Javier Eliot Olmedo Castillo, bienvenido, doctor. Adelante. Gracias, Mauri. Buenos días a todos, gusto saludarles en esta segunda parte del evento de nuestro Congreso de Derecho Administrativo y en esta ocasión vamos a platicar respecto a, pues, vamos a decir, a una situación que se presenta para las personas que son investigadas por posibles actos de lavado de dinero. Entonces, muchas veces en este caso, las personas no tienen conocimiento de que existe una investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, o menos aún, no se dan cuenta de que fueron motivo de un bloqueo de cuenta bancaria. Y creo que todo eso se desenlaza cuando el contribuyente o la persona
Eso tiene mucha relación con temática fiscal. No necesariamente estamos hablando de la materia fiscal. Sin embargo, si hay un vínculo directo, dado que regularmente la unidad de inteligencia financiera pues es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y tiene mucha relación con la temática fiscal. Regularmente en un bloqueo de cuentas bancarias, la persona se da cuenta en el momento que quiere disponer de sus recursos. Y lo malo de este escenario es que regularmente la institución bancaria no da más información, solo dice es un oficio que nos llegó o nos están ordenando que bloqueemos su cuenta bancaria. Lógicamente esto desata una serie de sospechas. Entre las sospechas que se pudieran presentar ¿existen adeudos ante el fisco? Esa es una primera pregunta que se haría a la persona. ¿El SAT tiene conocimiento de que hay un crédito fiscal en contra de la persona? ¿O existe algún otro antecedente respecto a una obligación no cumplida en materia tributaria? Y esto hace que inicie, en este caso, la persona, pues una serie de, vamos a decir, de investigaciones a su alcance para saber qué es lo que está pasando. Para no hacerlo tan largo y para no entrar en tanto detalle, yo definiría que tenemos dos líneas en esta situación. La primera línea es saber si el bloqueo de la cuenta bancaria proviene de un acto relacionado con las autoridades fiscales o si proviene el bloqueo de la cuenta bancaria por algún acto relacionado por situaciones fuera de lo fiscal que pudieran identificarse con lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. Esas serían las dos líneas que se tendrían que analizar. Respecto al primero, que comentaba yo que en caso de que fuera la autoridad fiscal, habría que identificar, si se trata de la autoridad fiscal, el procedimiento por el cual la autoridad está llevando a cabo este bloqueo o este aseguramiento de la cuenta bancaria. Es decir, no necesariamente estamos frente a un procedimiento de ejecución de un adeudo. Pudiera ser que este bloqueo de la cuenta bancaria se debiera a una medida extraordinaria para efectos de que la autoridad pudiera llevar a cabo el ejercicio de sus facultades de comprobación. ¿A qué me estoy refiriendo? Concretamente al artículo 40 del Código Fiscal de la Federación, donde en su fracción tercera permite o faculta a la autoridad fiscal el llevar a cabo el aseguramiento precautorio de bienes del contribuyente. Hoy en día nosotros vemos las noticias que el brazo duro del SAT establece mayores facultades. Por ejemplo, la reforma fiscal 2021 viene muy dirigida a que las autoridades fiscales tengan mayores herramientas de fiscalización y mayor control respecto a los contribuyentes. Sin embargo, este artículo 40 no es parte de la reforma, ya lo tenemos desde el año 2014 y establece una posibilidad de que cuando no se atienda un requerimiento por parte de la autoridad o cuando exista por parte de la autoridad acciones que puedan observar el que pretenda el contribuyente no apersonarse, no cumplir con una determinada acto que pueda realizar la autoridad, puede llevar a cabo este procedimiento de embargo, vamos a decirlo así, que se le denomina aseguramiento precautorio. Este aseguramiento precautorio regularmente lo lleva a cabo la autoridad contra la cuenta de bancos en un caso muy específico. Cuando no se encuentre localizado el contribuyente en su domicilio fiscal o cuando desocupe o abandone su domicilio sin presentar el aviso de cambio. Esa es la consideración principal para que la autoridad de inmediato pueda girar un oficio
a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que bloquee la cuenta de bancos como una medida precautoria. Lógicamente, en esta medida precautoria no existe de por medio un adeudo de carácter fiscal, simplemente la finalidad es que la autoridad pueda realizar un procedimiento y pueda en un momento dado poder concluir un procedimiento que inicialmente ya había establecido. Bueno, esta sería una de las posibilidades de que pudiera practicarse un embargo a la cuenta de bancos. El otro supuesto, también en la parte fiscal, sería el que en un momento dado existiera un adeudo de carácter fiscal y que la autoridad no pudiera llevar a cabo el embargo de bienes del contribuyente y que en este sentido tendría que recurrir al aseguramiento de la cuenta de bancos o al embargo de la cuenta de bancos. Esta consideración la tenemos establecida en el procedimiento administrativo de ejecución, en el artículo 145 y 151 del Código Fiscal. Además que puede ser que este embargo sea de carácter precautorio y que posteriormente se convierta en un embargo definitivo, tratándose de adeudos de carácter fiscal. Bueno, entonces, como ven ustedes, en este escenario del embargo de cuentas bancarias que puede realizar la autoridad fiscal, son en dos condiciones. Primero, cuando requiera realizar una función administrativa llamadas facultades de comprobación. O segundo, cuando tenga identificado la autoridad fiscal que existe un adeudo llamado crédito fiscal y que no ha sido pagado o no fue pagado durante el término señalado por la ley y que le concede a la autoridad llevar a cabo el embargo de bienes del deudor por falta de pago. Bueno, entonces, ante esos dos supuestos, pues el procedimiento a seguir para recuperar los fondos de esa cuenta bancaria son diversos, pero todo este procedimiento sería propiamente ajustado a los requisitos y señalamientos que establece el Código Fiscal de la Federación. Por ejemplo, en el caso del 40, que es un aseguramiento precautorio de bienes, lo que se pretende aquí es que el particular permita a la autoridad llevar a cabo un procedimiento, caso que tendrá que dejar que la autoridad practique o lleve a cabo este procedimiento. Por lo tanto, aquí la condicionante para el desbloqueo de la cuenta bancaria sería que manifieste un domicilio para efectos fiscales. Al manifestar un domicilio para efectos fiscales, la autoridad dejará de llevar a cabo el embargo, levantará ese aseguramiento precautorio y podrá continuar el contribuyente o la persona disponiendo de esos fondos. En el caso de que se trate de un embargo de la cuenta bancaria, pero que provenga por una situación derivada de un adeudo que no fue pagado, de un crédito fiscal firme, en este supuesto tendría que ofrecer una garantía diferente el contribuyente para que pudiera disponer de los fondos que fueron embargados o el aseguramiento de la cuenta bancaria. Creo que en el escenario fiscal es muy claro lo que tenemos que hacer. Independientemente de esto, bueno, pues están los medios de defensa. Tenemos, por un lado, el recurso administrativo o juicio contencioso administrativo respecto a una situación que pudiera derivarse de el no desbloqueo o el no levantamiento del embargo de la cuenta de bancos, que en realidad no es el tema central de nuestra charla esta mañana. Entonces, a lo que nos vamos a dirigir nosotros es a ese otro tipo de aseguramiento de cuentas bancarias que su origen no es en materia tributaria. Su origen no tiene que ver con facultades de comprobación de las autoridades, ni tampoco se trata de adeudos que no han sido pagados o de créditos fiscales firmes. ¿De qué estamos hablando entonces? Bueno, nos vamos a ubicar en el supuesto de una investigación por posible lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. Y bueno, entonces aquí las condiciones y las características
de este embargo de la cuenta bancaria o este aseguramiento de la cuenta bancaria cambian por completo y hablamos de una materia que, déjenme decirles, hoy en día la Unidad de Inteligencia Financiera pues es el brazo duro de la Administración Pública Federal. Ustedes han visto las noticias. Por ejemplo, se han establecido procedimientos llevados a cabo por la UIF contra ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra algunos empresarios de los más pudientes a nivel nacional. Entonces, pues este procedimiento es el que vamos a poner en tela de juicio, si es o no legal, si es inconstitucional o no es constitucional, con las características que vamos a poder platicarles en relación a los juicios de amparos promovidos tanto en la primera sala del máximo tribunal como en la segunda sala, sus resoluciones y la conclusión respecto a estas sentencias. Así que vamos a platicar un poquito. Si me permiten, voy a compartir pantalla para utilizar un material que traigo. Como lo comenté, estimada audiencia, estimados abogados, contadores, amigos, alumnos, maestros, compañeros, nos vamos a enfocar concretamente en la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Las medidas que regularmente lleva a cabo, en este caso, la Unidad de Inteligencia Financiera, van dirigidas precisamente a identificar operaciones que tengan que ver con el lavado de dinero o con el financiamiento al terrorismo. En relación a esto, pues hay organizaciones internacionales que han establecido los parámetros por los cuales los gobiernos de cada uno de los países que integran la OSDE, el G20, el G7, en relación a qué políticas públicas y qué organismos internos deben de establecer para controlar el blanqueo de capitales. Para no hacerlo tan largo, me voy a adelantar un poquito a las láminas. Estos serían los organismos internacionales principales que hoy en día existen a nivel internacional respecto a los mecanismos para controlar el blanqueo de capitales y a su vez identificar aquellas operaciones de procedencia ilícita o que pretendan financiar al terrorismo. En el caso concreto, México ha seguido las reglas de la GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es la que dicta las principales políticas en relación a cómo identificar las operaciones que pudieran llevar a cabo los grupos de criminales o aquellas personas que pretendan incorporar dinero obtenido de actividades ilícitas a actividades lícitas. Así, la GAFI se crea en 1989 por el Grupo de los 8 a través de un mandato. En este caso, se establecen 40 recomendaciones que han sido establecidas desde el año 1990 hasta sus últimas recomendaciones en el año 2018. Estas 40 recomendaciones han permitido a los distintos países identificar las operaciones de procedencia ilícita y el financiamiento al terrorismo, y que de ahí es el punto de partida para que en México se establezcan ciertas políticas para efectos de identificar estas ilegales o incluso que pudieran configurarse en un delito. Bueno, ese es un organigrama de la GAFI, como pueden ver ustedes. Tiene una estructura organizacional, tiene una presidencia, tiene un pleno, tiene una secretaría y tiene unidades de trabajo, sobre todo para la evaluación e implementación de los tipos de criminalidad en materia de lavado de dinero. Bien, ¿cuál es el punto de partida para que México incorpore este tipo de políticas internacionales
en su legislación. Principalmente tenemos la recomendación 4 de la GAFI, que consiste en que cuando exista indicios de que las personas estén realizando una actividad de lavado de dinero, que existe el indicio, o de financiamiento al terrorismo, en este caso, la Unidad de Inteligencia Nacional, que en este caso en México es la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, debe de ordenar el congelamiento inmediato de los recursos provenientes de esos posibles actos ilícitos. En este caso, si se fijan, es una parte que, bueno, corresponde a la materia administrativa, porque al final de cuentas, estas acciones las lleva a cabo la Secretaría de Hacienda a través de un órgano desconcentrado llamado UIF, Unidad de Inteligencia Financiera. Así que aquí pudiéramos decir que identificamos con esta recomendación 4 la justificación para que la Unidad de Inteligencia Financiera de México adopte las medidas de este organismo internacional respecto al bloqueo de las cuentas bancarias y que sea concordante con las políticas internacionales para evitar el blanqueo de capitales. Así que México se pone, vamos a decir, a la par de este organismo internacional y también realiza este tipo de medidas internas en México que consiste en el bloqueo de cuentas bancarias cuando existan indicios de que se está lavando dinero o que se está financiando el terrorismo. Por otro lado, la recomendación 29 también de la GAFI establece que los países deben establecer una unidad de inteligencia financiera interna y que esta unidad de inteligencia financiera va a ser el organismo encargado de hacer las investigaciones respecto a posibles lavado de dinero, financiamiento al terrorismo. En México, como ya comentamos, tenemos la unidad de inteligencia financiera, por lo que se actualiza México en este supuesto y se pone a la par y cumple con esta recomendación 29 respecto a esa unidad de inteligencia financiera. Bueno, tenemos también, por otro lado, al grupo Egmont. Establece las políticas y las principales funciones y atribuciones que deben de tener las unidades de inteligencia financiera en el mundo. No me voy a detener ahí, solo en esta lámina que me gustaría que comentarla respecto aquí a la materia en la cual va a accionar las unidades de inteligencia financiera, cómo deben de estar diseñadas. Y podemos observar nosotros que podemos tener un modelo judicial, un modelo policial, un modelo administrativo o un modelo mixto. Volvemos al punto de origen. Dijimos, la unidad de inteligencia financiera, en el caso de México, está colocada dentro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda. Quiere decir que en México la función de esta unidad de inteligencia financiera es eminentemente administrativa. Nuestro Congreso es de Derecho Administrativo y coincide directamente con nuestra materia, porque por otro lado tenemos también modelos que pudieran aplicarse desde una concepción jurisdiccional y además policial, que no es el caso que nos ocupa, porque también existe una unidad de inteligencia financiera en caso de perseguir los delitos de orden financiero por la Fiscalía General de la República. Y que, bueno, ese es otro asunto. Esa es una investigación de tipo criminal cuando ya existe un tipo penal. Aquí estamos hablando de un aseguramiento de cuentas bancarias relacionadas con una actividad administrativa en la cual debe de investigarse si se está lavando dinero por parte de las personas o
si se está financiando al terrorismo. Por lo tanto, es una actividad netamente administrativa. Bueno, en el caso de la recomendación 29 de la GAFI, se establece que debe de haber por parte de las instituciones financieras reportes hacia la unidad de inteligencia financiera de transacciones sospechosas o de información relevante que pudiera hacer ver que se están lavando activos o se están realizando conductas ilícitas por parte de los cuentavientes o de los titulares de las cuentas de bancos. En México, este tipo de comunicación lo establece a través de avisos. Tenemos, bueno, me voy a adelantar un poquito. Estas resoluciones son el punto de partida, estas láminas de la ONU, son el punto de partida para establecer todas las reglas relacionadas con motivo de cómo se va a identificar este tipo de operaciones. Todo parte, por ejemplo, de los talibanes en el año 1999, no sé si recuerdan aquel famoso talibán Osama Bin Laden, que fue buscado por los Estados Unidos de Norteamérica en varios países hasta que fue capturado. Entonces, en este caso, de ahí surge los ataques terroristas de las Torres Gemelas de Estados Unidos y bueno, se viene una revolución en cuanto al control de las medidas del terrorismo en el mundo y que México también ha incorporado esas medidas. Claro que en el caso de México no tenemos ese problema tan fuerte, el del terrorismo, como el caso de Estados Unidos o los países de Europa. Sin embargo, tiene que ver con el congelamiento de fondos porque es una de las recomendaciones del Consejo de Seguridad Nacional, que las instituciones financieras que conozcan de financiamiento al terrorismo o que se estén realizando operaciones a este fin, debe de congelar de manera inmediata los fondos y otros recursos. Esto viene directamente del Consejo de Seguridad de la ONU en su resolución 1267 del año 1999. La resolución 1373 también del Consejo de Seguridad de la ONU vuelve a reafirmar la resolución 1267 y también establece que sin ningún tipo de dilación deben de congelarse los fondos y los activos financieros de aquellos grupos de criminales que su intención sea causar un daño a las personas o a las instituciones. Existen otros instrumentos internacionales como la Convención de Viena, la Convención de Palermo, en relación a tratar de identificar los recursos de procedencia ilícita y hacer frente a esta situación del blanqueo de capitales, por lo que también son antecedentes. Bueno, me voy a adelantar. Vamos al marco nacional de la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Bueno, tenemos una ley general para efectos de esto, que es la Ley Federal para la Identificación de Operaciones y Recursos de Procedencia Ilícita. Pero sin lugar a dudas, esta ley general debe de cumplir con los requisitos constitucionales. Si se fijan, esta ley general para la investigación y para la prevención de recursos de procedencia ilícita, su finalidad es prevenir, no es una ley sancionadora de conductas cuando se califiquen como delitos. Aquí lo que persigue esta ley es que se establezca una comunicación permanente entre las personas que se consideran que pueden ser objeto de vulnerabilidad. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Y por otro lado, tenemos la ley de instituciones de crédito. La ley de instituciones de crédito es la que regula principalmente las actividades financieras de, en este caso, los bancos o las organizaciones auxiliares de crédito y que establece además
en conjunto con esta ley, disposiciones de carácter general aplicables al artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Estas disposiciones de carácter general son disposiciones secundarias emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la forma de cómo darle cumplimiento a este artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Es un artículo muy importante en relación al bloqueo de las cuentas bancarias y que además, en conjunto con las facultades que le concede el reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a las autoridades fiscales, puede llevar a cabo el bloqueo de las cuentas bancarias. Bueno, los principios constitucionales a que nosotros vamos a poner a prueba es en relación a la seguridad jurídica, al principio de legalidad y a la investigación de los delitos. En este caso vamos a ponderar si las conductas o el tipo de actos que lleva a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera y el bloqueo de cuentas bancarias se ajustan a los considerandos del 1416 constitucional. Bueno, ya platicamos de esta ley, me voy a adelantar un poquito. Bien, ahora vamos a comentar las facultades específicas que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera que están establecidas en el reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Estas facultades, por ejemplo, tenemos la fracción 13, que es denunciar al Ministerio Público conductas que pudieran constituir operaciones con recursos de procedencia ilícita. En esta parte, esta fracción tercera permite que la Unidad de Inteligencia Financiera pueda ir al Ministerio Público y denunciar a aquellas personas que se presuma que están realizando conductas que puedan convertirse en lavado de dinero. Pero fíjense ustedes, esta facultad que tiene la UIF es para iniciar una carpeta de investigación en materia criminal. Aquí hablamos de que la UIF puede ir al Ministerio Público y decir que una persona determinada está, se presume que está llevando a cabo actos que pudieran considerarse lavado de dinero. Bien, esa es una facultad específica. En el caso que estamos platicando de bloqueo de cuentas bancarias, cuando se realiza el bloqueo, no existe propiamente una investigación de tipo criminal o una demanda o denuncia de tipo criminal ante el Ministerio Público. Simplemente es una medida precautoria el bloqueo de la cuenta bancaria. Y vemos también que en el artículo 15 tenemos la fracción 32, que también tiene facultad la UIF de integrar la lista de personas bloqueadas. Esta famosa lista de personas bloqueadas que le da a conocer a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que a su vez se las dé a conocer a las instituciones financieras y proceder a la inmovilización de las cuentas de manera inmediata. Bueno, el reglamento de esta ley, de la ley para prevenir e identificar operaciones y recursos de procedencia ilícita, establece atribuciones para efectos de requerir también a las personas que realizan actividades vulnerables, que ese es otro tema aparte que no lo vamos a comentar. Pero el otro sustento legal para efectos de llevar a cabo el bloqueo de las cuentas bancarias lo tenemos en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. En este artículo 115 vamos a encontrar que se establece la condicionante de una lista de personas bloqueadas y que además en base a esta lista de personas bloqueadas se gire a la institución bancaria una orden para que suspenda de manera inmediata
los actos u operaciones o servicios bancarios de esas personas señaladas en la lista. Y esa suspensión de actividades bancarias o ese bloqueo de la cuenta bancaria va a prevalecer hasta que no sea eliminado de la lista. Fíjense ustedes, quiere decir que la unidad de inteligencia financiera puede presumir que una persona está lavando dinero, subirla a una lista negra, a una lista de estas investigaciones que hizo y que pueda presumir que se esté lavando dinero, y ordenar de manera inmediata a la institución financiera el bloqueo de la cuenta bancaria o el aseguramiento de esa cuenta bancaria, y no va a ser liberada esa cuenta bancaria hasta que no sea eliminado esa persona, no sea eliminada de esa lista negra. Los parámetros para ser incluido o eliminado en esas listas se van a definir de acuerdo a las normas administrativas. Es decir, va a haber acuerdos por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera para subir o bajar de la lista a las personas. Entramos nosotros con la posibilidad de defensa respecto a este tipo de actos que puede llevar a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera en apoyo a el artículo 115, noveno párrafo, que lo tenemos en la imagen. Dice: la lista de personas bloqueadas tendrá la finalidad de prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran ubicarse en los supuestos previstos en los artículos referidos en la fracción primera de este artículo. Que en el caso de esos actos en concreto están referidos a financiamiento al terrorismo internacional y a la operación de recursos de procedencia ilícita llamado lavado de dinero. Concretamente, esas serían las consideraciones para que se pueda bloquear, vamos a decir, lo que la UIF tiene a su alcance para subir a una persona a la lista negra y bloquear su cuenta bancaria. El 10º párrafo de ese mismo artículo 115 establece de que hay una obligación de suspensión y que dejará de surtir efectos cuando se elimine de la lista negra las personas bloqueadas. Aquí lo que podríamos poner en tela de juicio, si este procedimiento, que es de tipo administrativo, está cumpliendo con su finalidad de ser una medida emergente y provisional respecto a esa facultad que le confiere a la Secretaría de Hacienda a través de la Unidad de Inteligencia Financiera para el bloqueo de las cuentas bancarias. Quiere decir entonces que si no se cumple con el requisito de que sea provisional la medida, entonces estaremos cayendo en un exceso por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, y entonces con los requisitos para lo cual, o el objetivo para el cual fue creada esta figura del bloqueo de las cuentas bancarias. Bueno, dijimos, hay reglas administrativas para efectos de que se puedan incorporar, o la UIF puede incorporar a las personas en la lista de personas bloqueadas. Me estoy refiriendo a la regla 71 o 71ª de las disposiciones de carácter general señaladas para el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Que puede ser una disposición reglamentaria secundaria en la cual se apoya la Unidad de Inteligencia Financiera para que en un momento dado pueda bloquearse las cuentas. Y bueno, ahí lo tenemos. Esa es una transcripción de esta 71ª disposición de carácter general, y que en su parte central tenemos que se van a subir a la lista de personas bloqueadas aquellas que den a conocer las autoridades nacionales
cuando existan indicios que se encuentren relacionados con delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita o los relacionados con los delitos previstos en el Código Penal Federal. O sea, en este caso estamos hablando de que solamente son indicios, o sea, no hay aquí propiamente una investigación de tipo criminal por la Fiscalía o por la Fiscalía General de la República o un indicio de la Procuraduría para efectos de investigar, sino simplemente por su propia cuenta la Unidad de Inteligencia Financiera, si encuentra que hay indicios de que se estén relacionados con financiamiento al terrorismo o exista indicios de que hay operaciones con recursos de procedencia ilícita, va a ordenar de manera inmediata subir a la lista de personas bloqueadas y comunicarlo a la institución financiera consecuentemente. Ahora, tenemos, además en esta regla, en esta 71 regla, en 71ª regla, a que las autoridades nacionales que formen parte auxilien o estén relacionados con delitos de financiamiento al terrorismo u operaciones con recursos de procedencia ilícita previstos en el Código Penal Federal. Bueno, parecen muy similares la fracción tercera y la quinta, sin embargo, una se refiere a aquellos de procedencia de terrorismo internacional o que ya están establecidos por una agencia internacional, y aquellas autoridades que en un momento dado nacionales conozcan de lavado de dinero, entonces puede en un momento dado subirse por parte de la UIF a esta lista negra. Bueno, sin embargo, tratando de respetar el principio de garantía de audiencia, las reglas, estas disposiciones generales en la 73ª regla establece un procedimiento abreviado llamado aclaración de la lista negra para que el particular pueda ofrecer sus excepciones y defensas y pueda ser eliminado de la lista negra. Fíjense, no propiamente es un recurso de tipo administrativo, es un procedimiento administrativo que pudiera tener tintes de recursos, sin embargo, no propiamente está señalado como un medio vamos a decir, es como una medida alterna, además de lo que el particular puede utilizar como de tipo jurisdiccional, por ejemplo, recurrir al juicio de amparo indirecto para efectos de hacer valer su derecho. Desde mi punto de vista muy personal, este procedimiento abreviado, pues, aunque tiene tintes de ofrecer excepciones y defensas por parte del sujeto, en este caso, violentado por sus derechos, pues la realidad es que sigue siendo la propia autoridad administrativa la que, en este caso la UIF, la que va a calificar ese ofrecimiento de pruebas y va a desvirtuar o no, en este caso, el desbloqueo de la cuenta bancaria, por lo que desde mi punto de vista muy personal es aventurarse demasiado a utilizar este mecanismo para el desbloqueo de la cuenta. Yo preferiría irnos directamente al amparo indirecto porque, sin lugar a dudas, no va a dar su brazo a torcer la unidad de inteligencia financiera con las pruebas que por un momento dado se pudieran exhibir. Bien, aquí tenemos un ejemplo de una lista de personas bloqueadas. Por ejemplo, este ejemplo es reciente, de septiembre del 2020, en donde la unidad de inteligencia financiera, que va a comentar que su titular es el doctor Santiago Nieto Castillo, que ha sido pues una figura muy importante en esta administración de la Cuarta Transformación en relación a los logros que ha tenido como funcionario público, y que bueno,
en este oficio se establecen cuáles son la lista de personas bloqueadas. Y sin más, lo único que nos muestra este oficio es la lista de, pues, alrededor de 100 titulares de cuentas bancarias en los cuales están siendo investigados por la posible configuración de un delito de tipo penal, concretamente el 400 bis del Código Penal Federal, o que están sujetas a una investigación por financiamiento al terrorismo, ya sea nacional o internacional. Que desde mi punto de vista, la mayoría de los casos de personas que tienen su cuenta bancaria van a caer más en el supuesto del 400 bis del Código Penal Federal en relación al lavado de dinero. Y bueno, aquí en este mismo oficio se establece las instrucciones que se giran en este sentido para que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera da a conocer la lista de personas bloqueadas y a su vez también se va a dar a conocer a la institución bancaria para que a su vez lo dé a conocer al titular de la cuenta bancaria. Que déjenme decirle que en muchos de los casos la institución bancaria, como lo comenté en un inicio, no dice al cuentaviente el motivo por el cual está bloqueado. Solo dice que son instrucciones que recibe de su gerente o del sector central de su dirección bancaria, de su jefe regional, y que pues se dirá por qué, pero que es una instrucción de tipo legal. Y bueno, creo yo que aquí las instituciones bancarias, como comentario aparte, pues no están cumpliendo con su compromiso de los servicios por los cuales fueron contratados. Por ejemplo, uno de ellos, el de dar a conocer el motivo del bloqueo de la cuenta bancaria, que muchas de las veces lo dan a conocer hasta que se agota un medio de defensa, hasta que se presenta la demanda de amparo, es que el banco le da a conocer el porqué del bloqueo de la cuenta. Pero bueno, ese es otro asunto aparte. Miren, por ejemplo, si analizamos, aquí la Unidad de Inteligencia Financiera hace un vínculo de el bloqueo de la cuenta bancaria con la lista negra del 69B del Código Fiscal de la Federación. Aquí, bueno, un caso sui generis, porque la lista negra de las actividades simuladas, operaciones simuladas del 69B del Código Fiscal de la Federación, tienen un procedimiento diferente. Y en ese procedimiento, nada más para complementar este tema de la imagen que tenemos en la pantalla, es que en ninguno de los apartados del 69B, ni en ninguno de los apartados respecto al procedimiento a seguir, respecto a las listas negras de contribuyentes que se consideran que realizan actividades simuladas o operaciones simuladas, establece que deban de bloqueársele la cuenta de bancos. Entonces, si el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera es a este cuentaviente le bloqueamos la cuenta de bancos porque está en la lista negra del 69B, estamos viendo de que es una cuestión meramente ilegal. ¿Por qué ilegal? Porque no hay ningún ordenamiento legal que faculte el bloqueo de la cuenta bancaria porque haya sido publicado en la lista negra del 69B del Código Fiscal de la Federación. En todo caso, el motivo sería el 400 bis del Código Penal Federal en relación al lavado de dinero, pero no tendría nada que hacer el 69B del Código Fiscal de la Federación. Quiere decir con esto que aquí se aprecia en la imagen que estoy presentando una clara, evidente ilegalidad por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera al señalar que al encontrarse la persona en la lista negra del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, es por lo que se
le bloquea la cuenta de bancos. En todo caso, en ese procedimiento de la lista negra del 69B, lo que tendría que haber hecho la autoridad es llevar a cabo una visita domiciliaria, una revisión fiscal y consecuentemente la determinación de un crédito, más no el bloqueo de la cuenta bancaria. Entonces quiere decir aquí que, observen ustedes, esta facultad de bloqueo de cuentas bancarias a través de un listado, de subirte a una lista, en realidad su apoyo es muy endeble. El apoyo es simplemente que haya indicios. Entonces, esos indicios se pueden destruir fácilmente aportando las pruebas correspondientes. En este caso, si la autoridad dice que te sube la lista negra porque estás en el listado del 69B, pues es una cuestión arbitraria porque no está fundamentado. Que te suba a la lista negra no significa que estés realizando actos del 400 bis del Código Penal Federal. Y hasta aquí mi comentario relacionado con esto. Bueno, los accesos a recursos, por ejemplo, en el caso del bloqueo de la cuenta bancaria, la disposición de carácter general, la 75ª, señala que como una medida extraordinaria se le puede al cuentaviente o a la persona que se le bloqueó su cuenta bancaria acceder a esos recursos en los casos de que exista un apoyo a la resolución 1452 del Consejo de Seguridad Nacional de la ONU. O sea, eso está referido solo a cuestiones de terrorismo internacional, en donde esa cuenta bancaria establezca también pensiones alimenticias, tenga obligación el titular respecto a pensiones alimenticias o obligaciones crediticias con terceros, en que pueda hacer valer, en este caso, exhibiendo la documentación y por lo tanto disponer de los fondos suficientes para cumplir con esos compromisos de tipo legal. Pero esta regla solamente es aplicable para esa resolución 1452 del Consejo de Seguridad de la ONU, referida solamente al terrorismo internacional. Aquí lo tenemos. Básicamente es para sufragar gastos básicos, para pagar honorarios profesionales, entre otros, gastos extraordinarios que puedan ser comprobados. Pero eso es materia internacional, ¿eh? En este caso, a través de los convenios que tiene celebrado México, debe de dar cumplimiento a esta resolución 1267, pero déjenme decirles que en materia nacional no existe ninguna resolución similar que le permita al titular de la cuenta disponer de los fondos por medidas extraordinarias o para sufragar gastos básicos. No existe el supuesto, nada más es en materia internacional. Bueno, aquí una pregunta que podemos hacer: ¿qué cuentas bancarias son las que se bloquean? Bueno, pues tenemos las que son para el titular, en las que son firmantes las personas, o eres apoderado, o eres representante. Pudiera ser el caso de personas físicas que estén subidas a este listado por parte de la UIF para el bloqueo de cuentas y que tengan vínculos esas personas físicas con personas morales, de las cuales son firmantes, apoderados o representantes, y que van a bloquear no solamente la cuenta de la persona física, sino también la de la persona moral, donde es representante, firmante o apoderado. Entonces aquí se vuelve como el efecto dominó.
Cuando se trata de una persona física, no solamente es el bloqueo contra la cuenta de la persona, sino se va contra todas las cuentas en las que él tenga una participación, ya sea un sujeto distinto. Creo que aquí también hay un cierto exceso, porque el ser firmante no necesariamente tiene la calidad de representante legal, pero bueno, ese es otro tema a discutir. Bueno, ahora vamos al tema que nos ocupa, el amparo contra el bloqueo de la cuenta bancaria. ¿Cómo vamos de tiempo? Creo que ya, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿De tiempo? ¿Amaury? Bueno, no me escuchó. Yo le voy a seguir, ya ustedes me hacen la seña. Bueno, entonces Sí, estamos doctor, comentando. puede proceder con su exposición. Todavía unos minutos por cuestiones de agenda. Adelante. Ok. 5 Bueno, minutos más. muy bien. Gracias, Amaury. Entonces, el tema que podemos concluir es que la medida más adecuada para defendernos o defenderse las personas contra un bloqueo de cuentas bancarias es el amparo. Y que ya hay antecedentes de amparos promovidos contra los bloqueos de cuentas bancarias, y cabe destacar dos resoluciones, uno en amparo de revisión. Este amparo, el 1214 del año 2016, establece unos criterios muy contundentes respecto al artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, en el cual se declara que es inconstitucional este artículo 115 porque invade la esfera de competencia de una autoridad judicial y que no es propiamente este procedimiento el que pueda llevarlo a cabo una autoridad administrativa. Fue muy contundente este amparo 1214, en donde también se establece que no se respeta la presunción de inocencia de las personas, porque al momento de bloquearle la cuenta bancaria, lo está privando de su patrimonio, de sus bienes, sin haber primero investigado fehacientemente lo que se trate. Creo que esta primera sala estableció este criterio considerando que este tipo de conductas que pueda llevar a cabo, hablamos del bloqueo de la cuenta bancaria concretamente, debe ser solamente en una actividad de tipo criminal, tanto debe de haber de por medio de una investigación. En eso se concentra esta sentencia por parte de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cabe señalar que en esta sentencia en ningún momento se discute sobre la facultad de bloquear la cuenta bancaria como una medida emergente, como una facultad administrativa en la que era necesario proteger en este caso, el patrimonio público o a las personas por en el caso de terrorismo y bloquear la cuenta de banco como medida emergente. No se discute este tema, solo se analiza la cuestión de la actividad del Ministerio Público y que por lo tanto es, en este caso, inconstitucional ese artículo 115 que establece que te suban a una lista de personas bloqueadas y que te bloquean la cuenta. Pero tenemos, por otra parte, una sentencia de la segunda sala, la 46-2018, en donde hace un análisis diferente. En este caso, dice la segunda sala que el bloqueo es constitucional cuando se realiza para cumplir compromisos internacionales. En este caso, justifica la medida del bloqueo de las cuentas bancarias porque México cumpla aquellos acuerdos internacionales en los que está participando o que provenga de un organismo internacional.
Así que aquí nos deja un camino positivo para los quejosos, porque significa que si el bloqueo de la cuenta bancaria no viene ordenado por un organismo internacional, entonces significa que ese bloqueo es inconstitucional. Y bueno, ya con esto nos da un derecho a los que fueron bloqueados de promover el juicio de amparo y además tener pues prácticamente un éxito por este precedente de la segunda sala. Además que la tesis 87-2019 también establece el supuesto de la suspensión provisional del acto reclamado, es decir, que también se debe de otorgar la suspensión tratándose del bloqueo cuando sea atribuido a la unidad de inteligencia financiera. Bueno, entonces esos serían los parámetros principalmente para que sea un caso de éxito el juicio de amparo indirecto contra el bloqueo de cuentas bancarias. Amaury, no sé, adelante. Muchas gracias, doctor Javier Eliodo Olmedo Castillo, por esa exposición. Le mandamos un fuerte aplauso, el reconocimiento de nuestra comunidad académica por su brillante exposición. Tenemos algunas preguntas en el chat que quisiéramos que nos apoyara dando respuesta a ellas. Hay Mucho una gusto. que dice, ¿cuáles serían los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo? Bueno, concretamente, uno sería el desconocimiento de qué autoridad o cuál es la autoridad que notifica el bloqueo de la cuenta bancaria, el desconocimiento de la notificación del bloqueo de la cuenta bancaria. Ese es uno. El segundo, que la persona que fue bloqueada no se respetó su garantía de audiencia, toda vez que no se le permitió ofrecer sus excepciones y defensas, y que esta lista negra no se ajusta al supuesto del 400, en este caso la conducta llevada a cabo por la persona no se encuadra en el 400 bis del Código Penal Federal. Eso sería, básicamente. Muy bien, tenemos otra que dice, siendo el bloqueo una medida provisional, ¿cuál es el plazo que tendría la UIF para promover la denuncia correspondiente y no afectar el principio de seguridad jurídica? La resolución ONU 1452 sería objeto de control de convencionalidad en el juicio de amparo indirecto. Bueno, como medida precautoria, este aseguramiento de la cuenta no establece un término específico para el cual queda insubsistente este bloqueo. O sea, está referido directamente al que te suban a la lista de personas bloqueadas o te bajen de la lista de personas bloqueadas para que puedas acceder al uso de tus recursos de la cuenta bancaria. En este supuesto, pues pueden ser meses, incluso años en un momento dado. Entonces, por lo tanto, esta medida, pues sí está lesionando a las personas, porque no hay un término por el cual la autoridad puede iniciar una investigación o poner una denuncia en el Ministerio Público Federal por la posible comisión de un delito del 400 bis del Código Penal Federal. Así que creo que aquí encontramos que no hay un parámetro de un término para que se inicie una investigación de tipo penal. Y creo que aquí pues deja en estado de indefensión al titular de la cuenta bancaria, ¿no? Muy amable. Otra pregunta que nos hacen, ¿cuál sería el proceder legítimo del bloqueo de la cuenta bancaria? Es el proceder legítimo, yo creo que como medida precautoria, pues respetar que si no hay indicios por parte de la UIF de un verdadero acto, me refiero a pruebas respecto a que se está cometiendo lavado de dinero, terrorismo nacional o internacional, pues no proceder y hacer esta medida tortuosa en contra de los ciudadanos. Creo que
se está excediendo la unidad de inteligencia financiera, como en el caso que vimos en la imagen, que por un concepto completamente ajeno, que es el Código Fiscal en sus listas negras del 69, esté refiriéndose al bloqueo de la cuenta como una herramienta más de la autoridad fiscal. Creo que se están cometiendo excesos y no debería de ser esa situación. Con esta pregunta concluiríamos: si el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito es inconstitucional de acuerdo al amparo 1214/2016 emitido por la Corte, ¿por qué no se ha modificado? Bueno, esa es una pregunta que incluso no comentamos, que se promovió por contradicción de las dos salas, de la primera y de la segunda sala, una revisión para efectos de sentar otro precedente respecto a este tema. Creo que aquí hace falta trabajo legislativo. La agenda legislativa está ocupada en otras cuestiones más urgentes y creo que aquí está pendiente una reforma a esta ley, donde se le acoten estas facultades a la unidad de inteligencia financiera. Por eso comentaba yo que a lo mejor se utiliza como instrumento político este tipo de procedimientos contra personas que son incómodas del poder, por decir así, o como una muestra del poder del gobierno contra las personas. Doctor Javier Elliott, pues vaya tema que nos ha compartido esta mañana. Le agradecemos profundamente a nombre de esta comunidad académica su conocimiento, su experiencia, que es lo más valioso y lo que más nos aporta en su caso y en el de todos los expositores que han estado con nosotros. Le agradecemos, le extendemos un gran